En Números 23:19, la Biblia afirma, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, en múltiples pasajes, las Escrituras dicen explícitamente que Dios se arrepintió o cambió de opinión. ¿Es esto una contradicción textual o una tensión teológica profunda? Hoy exploraremos esta aparente inconsistencia desde múltiples perspectivas, la interpretación histórico-crítica, que ve aquí evidencia de autoría humana diversa, y las explicaciones teológicas que buscan reconciliar estos textos. Este es un análisis equilibrado que presenta ambas visiones sin favorecer ninguna. Entonces, ¿cambia Dios de opinión o no? ¿Estamos ante una paradoja profunda o una contradicción real? Comencemos con el relato del diluvio en Génesis 6. El versículo 6 dice, el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. La palabra hebrea usada aquí es nacham, arrepentirse, lamentarse, cambiar de intención. El texto describe una respuesta emocional atribuida a la divinidad, seguida de destrucción generalizada pero preservación selectiva de Noé y su familia. En Éxodo 32, Dios anuncia destrucción por el becerro de oro. Moisés intercede. Aquí aparece un patrón que se repetirá varias veces. Dios anuncia algo, ocurre una reacción humana, el texto dice que Dios cambia. El texto concluye, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que haría. Algo similar ocurre cuando Jonás proclama, en 40 días Nínive será destruida. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. La ciudad se arrepiente. Jonás 3:10 dice que Dios se arrepintió, y no lo hizo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En Segunda de Reyes 20, el profeta Isaías transmite un mensaje al rey Ezequías. Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Minutos después, el mensaje cambia, Dios añade 15 años a su vida diciendo, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Contradiciendo lo que se escribió en Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, o Primera de Samuel 15:29, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Pero, ¿qué dicen creyentes y escépticos acerca de estas aparentes contradicciones? Comencemos con la perspectiva académica que comparten algunos escépticos. Según la hipótesis documental, el Pentateuco fue escrito por múltiples autores a lo largo de siglos, las fuentes yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Cada una tenía comprensiones diferentes de la naturaleza divina. Recordemos que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron supuestamente escritos en su totalidad por inspiración divina, ya que ninguno de los autores vivía aún cuando, según la Biblia, estos hechos ocurrieron. Entre los autores, las tradiciones más antiguas, yavista, siglo X al IX a.C., presentaban a Dios de manera más antropomórfica, caminando en el jardín, arrepintiéndose, cambiando de opinión. Reflejaban una teología más primitiva y relacional. Las tradiciones posteriores, sacerdotal, siglo VI al V a.C., enfatizaron la trascendencia y inmutabilidad divina, conceptos más refinados filosóficamente, posiblemente influenciados por el contacto con culturas persas durante el exilio. Esta perspectiva ve una evolución natural en cómo el pueblo israelita concebía lo divino desde un Dios tribal y antropomórfico, hacia un Dios universal e inmutable. No hay error aquí, simplemente desarrollo humano del pensamiento religioso. Pero, ¿no va esto en contra de la inmutabilidad de Dios? Este es un argumento fuerte que presentan los escépticos para señalar la naturaleza humana de la Biblia y del Pentateuco, contrario al origen divino que defiende la fe. Los editores finales, redactores, que compilaron estos textos en el siglo V a.C. preservaron ambas tradiciones sin intentar armonizarlas completamente. ¿Por qué? Porque ambas eran consideradas sagradas por diferentes comunidades.
El análisis lingüístico muestra que pasajes que hablan de Dios arrepintiéndose usan vocabulario y estilo diferentes a los que niegan el cambio divino, evidencia de manos autorales distintas. Este fenómeno ocurre también en otras culturas antiguas que también muestran evolución teológica similar, desde dioses caprichosos y cambiantes hacia conceptos más filosóficos de lo divino. Desde este ángulo, la contradicción no requiere resolución teológica porque es simplemente evidencia de que la Biblia es un documento humano, valioso, influyente, formativo para la civilización occidental, pero humano. Compilado por personas reales a lo largo de siglos, reflejando sus comprensiones cambiantes de lo sagrado. Sin embargo, a lo largo del tiempo, teólogos, apologistas y teóricos bíblicos creyentes han analizado a fondo las Escrituras para reconciliar estas diferencias y cambios de opinión de Dios. Esta explicación distingue entre la naturaleza esencial de Dios y sus respuestas relacionales. La inmutabilidad se refiere al carácter, atributos y propósitos últimos. La responsividad se refiere a las interacciones en el tiempo con seres libres. Un ejemplo común es la analogía con un padre amoroso que no cambia su carácter cuando responde diferentemente a un hijo obediente versus uno desobediente. La consistencia no requiere rigidez. La segunda perspectiva de los creyentes está estrictamente relacionada con Números 23:19. Esta perspectiva argumenta que Números 23:19 no es una declaración filosófica universal sobre inmutabilidad absoluta. Es específico al contexto, Balaam afirmando que Dios no revocará su bendición sobre Israel a pesar de los intentos de maldecirlos. No aborda si Dios responde a la oración o arrepentimiento. El tercer argumento distingue tipos de declaraciones divinas. Las promesas de pacto son incondicionales y Dios no las revocará. Pero las advertencias de juicio contienen una cláusula condicional implícita. Jeremías 18:7-10 hace esto explícito: si en cualquier momento anuncio que una nación ha de ser destruida, pero esa nación se arrepiente, entonces me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Este pasaje establece el principio interpretativo. El cuarto argumento defiende que el uso del lenguaje antropomórfico es necesario para que la palabra de Dios sea ampliamente comprendida. Esta perspectiva sostiene que describir realidades divinas requiere lenguaje humano acomodado. Así como los ojos de Dios o el brazo de Dios no implican corporalidad física, arrepentirse podría ser lenguaje fenomenológico, describiendo cómo aparece desde la perspectiva humana. El quinto argumento dice que Dios existe fuera del tiempo, conociendo todos los eventos simultáneamente. Lo que parece un cambio desde nuestra perspectiva temporal es parte de un plan eterno coherente. Otros, teísmo abierto, argumentan que Dios permite genuina apertura en el futuro, respondiendo realmente a elecciones libres. La conclusión teológica desde este ángulo, tomando en cuenta los 5 puntos anteriores, es que la aparente tensión preserva dos verdades complementarias necesarias: la fidelidad soberana de Dios y su compromiso personal relacional. Eliminar cualquiera distorsionaría la revelación bíblica. En contraste, la interpretación histórico-crítica no busca relajar o evitar las tensiones didácticas de estas contradicciones, sencillamente las señalan como prueba del origen humano del texto más importante jamás escrito. Ambas perspectivas ofrecen fortalezas. En el caso de la perspectiva histórico-crítica, ofrece simplicidad explicativa. La explicación naturalista requiere menos suposiciones especiales. Evidencia textual. Hay diferencias reales de vocabulario, estilo y teología detectables. Precedente histórico. Otras tradiciones religiosas muestran evolución similar. Honestidad intelectual. No requiere reinterpretar textos claros para evitar contradicción. Por otra parte, la perspectiva teológica respeta las afirmaciones de fe. Toma en serio las pretensiones del texto mismo. Tradición interpretativa rica. Siglos de reflexión teológica sofisticada. Coherencia para creyentes. Desde su perspectiva, permite lectura devocional sin sacrificar honestidad intelectual. Reconoce complejidad. Admite que la tensión puede expresar una verdad multifacética. Entonces, ¿cambia Dios de opinión? La respuesta depende de cómo interpretes estos textos.
Si partes de la presuposición de que la Biblia es revelación divina inerrante, las explicaciones teológicas ofrecen formas sofisticadas de reconciliar la aparente contradicción, distinguiendo entre esencia y relación, promesas y advertencias, inmutabilidad de carácter y responsividad relacional. Si partes de una metodología histórico-crítica, ves evidencia de múltiples autores humanos con teologías diferentes, compilados a lo largo de siglos sin completa armonización, una ventana fascinante a cómo evolucionó el pensamiento religioso. Desde la perspectiva teológica, muchos creyentes sostienen que, aunque no se puede torcer la voluntad soberana de Dios, la intercesión puede mover a Dios a la acción, no cambiando su naturaleza, sino operando dentro de su voluntad para obtener resultados específicos. La oración, entonces, es participar en los propósitos divinos, no manipularlos. Pero desde la perspectiva escéptica surge una pregunta incómoda. Si estos textos contienen contradicciones genuinas, ¿por qué fueron escritos así? Específicamente, si el Pentateuco fue considerado inspiración divina directa por las tradiciones judía y cristiana, ¿por qué incluiría Dios o permitiría declaraciones mutuamente contradictorias sobre su propia naturaleza? ¿Mintió Dios? ¿O estos textos revelan precisamente su origen humano? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Quizás la pregunta correcta no es ¿quién tiene razón?, sino ¿qué nos revela esta contradicción? ¿Revela la complejidad de un Dios que es simultáneamente inmutable y relacional? ¿O revela las huellas humanas en textos compilados a lo largo de siglos? La contradicción permanece en el texto. La Biblia dice, en el mismo aliento, que Dios cambia de opinión y que nunca lo hace, usando la misma palabra hebrea, nacham, para afirmar y negar lo mismo. ¿Es paradoja divina o inconsistencia humana? Personas razonables, examinando la misma evidencia, llegan a conclusiones opuestas. Y quizás esa es la pregunta más importante que podemos hacer. ¿Qué te dicen a ti estos textos? ¿Paradoja divina o autoría humana? ¿Qué perspectiva te parece más convincente? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para más. Procuraremos siempre traer ambos puntos de vista cuando de analizar la Biblia se trate. Gracias por ver.